Muy bien, buenas noches a todos, que el Señor les bendiga. Estamos muy contentos de nuevo de estar con ustedes en esta actividad muy preciosa y edificante para nuestra alma. Es precisamente esta ronda de preguntas y respuestas para nuestros hermanos pastores. Y desde ya, pues yo les doy también a ellos la bienvenida. Están con nosotros reunidos hoy también. Y de igual manera, nuestro coanfitrión, hermano Carlos Iscacoy, nos apoya siempre en cámaras, hermano Santiago, hermano Edwin y Hugo en la música. Y les deseamos a todos bendiciones del Señor y nos alegramos de que estén con nosotros nuevamente esta noche. Y quisiera, para iniciar, rogarle a nuestro hermano Mario Tayún que él pueda iniciar esta actividad con una oración. Hermano Mario, te dejo el tiempo. Amén. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Estamos en una oportunidad más que Dios nos da para poder... Yo le he llamado a este momento ágape de jóvenes. Así le he llamado, así cuando pongo aquí en mis anotaciones, ágape de jóvenes. Pero dentro de este ágape, pues hay jóvenes un poquito más maduros, otros mucho más maduros, pero estamos en un ágape de jóvenes y pues si usted se enlaza y usted puede decir, no soy joven, bien es joven, bienvenido, quédese con nosotros, no se preocupe, todos aprendemos en esta noche, de verdad que Dios nos da la oportunidad de aprender mucho en estas oportunidades que tenemos, así es que vamos a poner lo que vamos a hacer en esta noche en las manos de Dios. Vamos a pedirle a Dios que nos dé la sabiduría, que nos dé esa oportunidad para poder contestar las preguntas, las inquietudes que nos han enviado y vamos a pedirle a Dios que bendiga nuestra reunión en esta noche. Padre Santo, gracias te damos por esta oportunidad que nos das más, Señor, esta oportunidad que sabemos que traerá de mucha bendición para nuestras vidas, para la vida también de los que han transmitido sus inquietudes, sus preguntas. Yo sé, Señor, que a través de todo esto que hacemos edificará nuestra vida. Te rogamos, Señor, que derrame de tu espíritu sobre nosotros, sobre la vida de los que nos escuchan también en esta noche, para que el entendimiento de tu palabra nos llegue, Señor, siempre como lo has hecho hasta el día de hoy. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nosotros y que estés con nosotros, Dios mío, porque todo lo que hacemos es para honra y gloria de tu santo nombre. Gracias por la participación de muchos hermanos en esta noche que has puesto el sentimiento en el corazón de ellos. Te rogamos, Señor, que bendiga nuestra reunión. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Buenas noches, que Dios les bendiga, hermanos. Gracias, Leonardo. Devuelvo el tiempo allá contigo, ¿sí? Muchas gracias, Mario. Gracias. Y bueno, estamos muy contentos nuevamente de estar acá. Y vamos a cantar una alabanza. Esta alabanza dice, todo lo que respira, alaba el nombre de Jehová. Ese es nuestro sentimiento, poder glorificar a Dios a través también de estos momentos tan especiales de poder entonar alabanzas. Y quisiera dejar de inmediato el tiempo, hermano Hugo, para que él nos acompañe en esta alabanza. Lo que respira, alabe el nombre del Señor. Toda la tierra cante, alabanzas al Señor, porque su gracia es infinita, digno de alabanza es el Señor. Yo quiero cantar aleluya. Yo quiero cantar al Señor. Yo quiero cantar aleluya. Yo quiero cantar al Señor. Aleluya. Oh, aleluya.
gracias al Señor por su amor. Aleluya, oh aleluya. Demos gracias al Señor por su amor. Todo lo que respira, alabe el nombre del Señor. Todo lo que respira, alabe el nombre del Señor. Toda la tierra cante alabanzas al Señor, porque su gracia es infinita, digno de alabanza es el Señor. Yo quiero cantar, cantar aleluya. Yo quiero cantar, cantar al Señor. Yo quiero cantar, cantar aleluya. Yo quiero cantar, cantar al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea Dios. Y también damos la bienvenida, como decía anteriormente, a nuestros hermanos pastores, hermano Saúl, hermano Edgar, hermano Edwin Arévalo, Mario, que ya oró esta noche. Que Dios les bendiga y gracias por estar con nosotros. Y Carlos, te dejo entonces el tiempo para iniciar el momento de las preguntas. Gracias, Leonardo. Muy buenas noches a todos entonces, hermanos, a todos los que están conectados en esta noche, pues bienvenidos sean a esta reunión virtual y vamos a empezar inmediatamente con las preguntas. Esta primera pregunta es para el hermano Edgar Fuentes y dice así la pregunta: en el Nuevo Testamento, ¿dónde dice que hay que dar diezmos? Pues yo lo busqué y no encontré. Solo lo menciona con los fariseos. Dice así la pregunta, hermano Edgar, y le dejo el tiempo entonces. Muy bien, voy a tratar con la ayuda de Dios a tratar de dar la respuesta. Buscando la palabra, nos dice en San Mateo capítulo 23, verso 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante, la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Realmente aquí está la respuesta, porque aquí les está diciendo el Señor a los fariseos que estaban presentes que no era tanto el dar el diezmo de los granos, porque solo menciona granos, sino que lo que vale más para la iglesia y para el Señor es la justicia, la misericordia y la fe. Y quisiera agregar, si nos vamos a Mateo 16, cuando el Señor habla de su muerte, dice en el verso 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, y me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame o sígueme. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. O sea que el diezmo aquí es una cosa minúscula, mínima, ínfima,
Lo que Dios quiere es que nos demos nosotros mismos como Él se dio. Y por eso es de que nosotros debemos de pedirle a Dios el discernimiento, el entendimiento, para no salir frustrados de una prédica o de un estudio. Aquí la palabra es clarísima. O sea que el diezmo es la mínimo minimorum, como dicen los matemáticos, y lo que Dios pide es mi vida. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios dio su vida por cada uno de nosotros, no solo por los de la iglesia, sino que por todo el mundo. Espero que eso le satisfaga al hermano, con la recomendación que para entender hay que nacer de nuevo y hay que tener el Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermano Edgar. Leo. Gracias, Carlos. La siguiente pregunta es para nuestro hermano Saúl y dice de esta manera: ¿me podrían explicar la parábola del mayordomo según Mateo 20 del 8 al 16? El tiempo es tuyo, hermano Saúl. Gracias. Bueno, siempre es agradable tener este momento tan bonito de poder dilucidar este tipo de inquietudes bíblicas, las cuales sirven de mucho para interpretar y entender las Sagradas Escrituras. Entro de lleno a la explicación. Esto, para no leer todo el pasaje, lo voy a resumir de esta forma. Hubo el dueño de una finca, vamos a llamarle así, el cual decide contratar gente, pero en eso él se dio cuenta que en el parque habían varios muchachos, varios jóvenes sin hacer nada. Entonces les dice, bueno, ¿y ustedes por qué están aquí sin hacer nada? Pues nadie nos ha contratado. Pero resulta que hacía falta 1 hora para que terminara el jornal del día. Entonces él les dijo, bueno, váyanse allá a mi finca, yo lo necesito. Total, se los llevaron, los contrataron. Al final de la hora de trabajar, terminaron las 5 de la tarde, que era la 10ª hora cuando se terminaba el trabajo. El asunto es de que comienza y viene el dueño y les dice, quiero que comiencen a pagar desde los últimos hasta el primero. O sea que los primeros que iban a recibir el salario fueron los últimos contratados que solo trabajaron 1 hora. Y les pagaron 1 denario, que es equivalente al salario de 1 día. Entonces, los otros que habían trabajado desde las 6 de la mañana o 8 de la mañana, dijeron que bueno, quiere decir que a nosotros que trabajamos todo el día nos va a tocar una mayor porción. El asunto es que le pagaron exactamente lo mismo, 1 denario. Y cuando iban recibiendo su paga, comenzaron a murmurar contra el dueño de la finca. Entonces vino él y les reclama, bueno, ¿y ustedes por qué reclaman? ¿Acaso no fue esto lo que pactamos? Sí, pero ¿y por qué les pagas a ellos? Ellos trabajaron solo 1 hora y ya cuando el día va decayendo, en cambio nosotros recibimos sol, recibimos el cansancio de todo el día. Bueno, óiganme, les dice, ¿y cuál es el problema? Yo puedo hacer lo que quiera con mi dinero, ¿o es que tienen envidia? Entonces el Señor da esta sentencia y dice, ¿no me es lícito hacer lo que quiera con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Esta última sentencia quizás sea la que más inquietud surge. Esto es una representación del reino de Dios. Y vamos a pensar que los primeros contratados fueron los judíos, los cuales durante miles de años les han tenido que soportar muchas adversidades. Y nosotros, la iglesia, que somos la parte postrera de esa labor espiritual, vamos a recibir una paga similar y es la salvación de nuestras almas. Eso, hasta el día de hoy, a los judíos les incomoda de cómo es posible que Dios tomó en cuenta a los gentiles y ellos que han sufrido tanto
pues van a recibir la misma paga. Pero aquí la observación es esta, y dice el Señor, porque muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Qué quiere decir esto? No importa seas judío, no importa seas gentil, lo importante es que seas escogido. No importa cuánto tiempo tenés de estar en la iglesia. Muchos son llamados, pocos escogidos. Los primeros serán postreros y los postreros primeros, dijo el Señor. Entonces, en cuanto a la salvación, mi querido joven, tú que preguntas esta inquietud, lo que importa es que tu vida, aunque sea un corto tiempo que vas a tener de servir a Dios, espero que sea de calidad. La bondad de Dios no está en función del tiempo que tienes de perseverar. La bondad de Dios es personal, pero está en función de la eficiencia, de la entrega, de la negación y del espíritu con que tú te entregues. Amén. Amén. Gracias, hermano Saúl, por la respuesta. Carlos. Gracias. Bueno, continuamos entonces. La siguiente pregunta es para hermano Edwin Arevalo. Dice la pregunta así, hermano Edwin. Si el arca del pacto era un objeto santo para el pueblo de Israel, ¿por qué desapareció sin dejar rastro? Si su importancia era tanta. Le dejo el tiempo, hermano Edwin. Buenas noches, jóvenes, que Dios les bendiga. Interesantes preguntas. Creo que eso van a ir formando conceptos muy claros de lo que es la escritura dentro de nuestro corazón. Comento, todas las cosas y ritos y símbolos que se trabajaron en el Antiguo Testamento eran transitorios. Las formas que Dios mismo puso para que se hicieran todos los cultos, los ritos, las ofrendas, fueron dictadas por Dios mismo. De hecho, el arca del pacto fue dictada por Dios mismo. Acá en Éxodo capítulo 25, versículo 10, dice, harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos, como de 1 metro y algo, y de anchura como de unos 70 centímetros, y de altura de 1 codo era la medida de ese tiempo. Dios la dictó, y la cubrirá de oro puro por dentro y por fuera, y hará sobre ella una camisa de oro alrededor, fundirás 4 anillos de oro. Todas las instrucciones que Dios dio para el arca, porque no nos alcanza el tiempo. Esta arca era un arca de madera cubierta de oro, tenía unos aros y había unos palos de acacia para que los sacerdotes, los que llevaban, los levitas, no tocaran el arca, sino que iban como en un anda. La importancia era simbólica, y eso es lo que quiero que quede claro. ¿Qué iba dentro del arca del pacto? Iba un jarro de oro en donde iba maná, iba la vara de Aarón, iban las 2 tablas de la ley. Eso era el contenido del arca. Eso era tan simbólico, y Dios hizo que esa arca ahí se trasladara hasta llegar a la tierra prometida, porque era tan importante recordar todas las obras que Dios había hecho en medio de su pueblo. Ese símbolo se llama arca del pacto. Tiene algunos otros nombres, pero arca del pacto. ¿Qué es un pacto? Es un compromiso que Dios había hecho, es una promesa que Dios había hecho. Es algo, es un contrato. Un pacto es un contrato entre 2 personas. Dios hizo un pacto con su pueblo de Israel y sella el pacto con muchos símbolos, pero esos símbolos van a dejar de ser en su momento. Ahora, ¿por qué se desapareció? Porque dejó de ser el pacto para entrar a un nuevo pacto. Incluso está aquí en Jeremías 31, hay algo bien importante, porque aquí en Jeremías 31 dice algo que vale la pena considerar, y es, así ha dicho en el versículo 31, he aquí, 31 de Jeremías, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. Quiere decir que Dios aparta el antiguo pacto para entrar a un nuevo pacto. Todas las cosas entonces que se hicieron en el antiguo pacto, hoy vienen a ser en este nuevo pacto, en Jesucristo, cosas nuevas. Por eso las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Aquí Jeremías está profetizando acerca de la desaparición del arca. Sí, y yo creo que esa es la respuesta más clara a tu duda.
He aquí que vinieron días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto en la casa de Israel y con la casa de Judá, no como los que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. El hombre falló a Dios, invalidó el pacto de Dios. Entonces todo aquello queda como símbolo. ¿Por qué desapareció? Porque Dios no quiere que quede ningún signo, símbolo idolátrico. De hecho, por eso el cadáver de Moisés, saber dónde Dios lo mismo se lo llevó, no quiso dejar ninguna evidencia quizás para que los hombres idólatras no fueran capaces de postrarse ante esos símbolos, ante esos signos. Hoy esa arca del pacto es Jesucristo. Jesucristo es el que representa el arca del pacto y dentro de él habita la vida. Así que hay mucho que decir al respecto, pero el tiempo me queda corto. Que podamos entender que todo lo tenía Dios contemplado y que Dios nos ayude a entender que estamos en un nuevo pacto. Que para Dios sea la gloria. Amén. Hermano Saúl, ¿quiere tomar el tiempo? Son preguntas sumamente interesantes estas. Y solo quiero agregar algo muy bonito para completar tu explicación, que está muy buena y muy adecuada. El arca, el pacto, también ahora se puede interpretar como nuestra vida. Recordemos qué es lo que había dentro del arca. Estaba el maná, estaba la vara que reverdeció, estaban las tablas de la ley. El Señor dice, ya no voy a poner las tablas o la ley en tablas de piedras, sino que van a ser escritas en el corazón del hombre. ¿Qué es la vara que reverdeció? Pues es el milagro que Dios hizo con la vara para representar quién iba a ser el sacerdote. Entonces, y el maná, ese pan que descendía del cielo, que es Cristo en nosotros, el que nos ha dado esa vida nueva. Entonces, solo para completar tu explicación, Edwin, que me parece muy atinada. El tiempo sí nos es muy escaso realmente. Así para poder es. compartir temas de suma importancia que Sí. son fundamentales, porque estamos hablando de un antiguo pacto y de un nuevo pacto, que es el que está en este momento, está ejerciendo el Señor Jesucristo en nuestra vida a través de la obra del Espíritu. Y cabalmente, acuérdate cuando se celebra la Santa Cena. Es el recordatorio del nuevo pacto que Cristo hizo con la iglesia. Así que el arca el antiguo pacto queda anulado para poder entrar a un nuevo pacto. Y eso es sumamente importante. Entonces, ¿por qué se perdió el arca? Porque ya no tenía sentido. No tiene sentido, no tiene importancia. Los andamios de una construcción dejan de ser importantes cuando el edificio ya secó la losa. Entonces, qué importante es saber que estos son ejemplos, estos son figuras de lo bello, lo hermoso que había, de lo perfecto que había de venir ahora, que es Cristo como el arca del pacto, el Espíritu dentro de nosotros. Amén. Y la ley misma dentro de nosotros. Amén. Solamente. Muchas gracias, hermanos. De veras, qué interesante. Creo que vamos a tener que retomar algunos temas nuevamente, ya por lo que teníamos platicado, porque la verdad uno se queda picado y pues gracias a Dios por ello, ¿verdad? Que hay mucho interés en todo lo que los jóvenes están preguntando. Pero, bueno, siguen las preguntas, ¿verdad, Leo? Y creo que tenés ya lista la siguiente pregunta para hermano Mario. Sí, Carlos, gracias. Hermano Mario, esta pregunta es para ti y dice de la siguiente manera. ¿Cuál será la doctrina de la iglesia que es fundamental para nuestra salvación? ¿Cuál de las doctrinas se considera que es la más importante para nuestra salvación? Hermano Mario. Bueno, queremos darle bienvenida al joven o al hermano que está haciendo esta pregunta, porque con mucho gusto lo vamos a contestar, porque por lo que entiendo va a ser alguien que comienza, y de hecho que por el tipo de pregunta, pero dice en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 20, dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, dice en Efesios 2, 20. Doctrinas, recordemos que doctrinas son enseñanzas, ¿verdad?
Y la iglesia pues se fundamenta precisamente en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, que lo continuaron los apóstoles, y la iglesia pues hoy en día seguimos. Por eso de que debemos de fundamentarnos sobre la doctrina de los apóstoles y de Jesucristo, que es la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. O sea, lo que él enseñó, lo que él transmitió, lo que él predicó, lo que él instruyó. O sea, es la doctrina que debemos de seguir, pero también quiero aclararles que hay rudimentos de la doctrina. ¿Qué quiere decir eso, rudimento? Lo básico, o sea, el inicio de seguir la doctrina de Jesucristo, dice aquí en el libro de Hebreos capítulo 6, dice, por tanto, dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, pero dice los rudimentos de la doctrina de Cristo, como quien dice, el inicio pues de la doctrina, seguir la doctrina de Jesucristo, vamos adelante a la perfección, dice, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. O sea, esos son los rudimentos, como quien dice, es muy importante que conozcamos qué es esto, el bautismo en agua, la confesión de pecados, de las obras muertas, es precisamente la confesión de pecados. También habla aquí de que debemos de conocer el juicio eterno, ¿va? Este es el rudimento, el inicio de la doctrina de Cristo. Pero como la pregunta va mucho más allá, dice para salvación, entonces me voy a extender un poquito más. Ahí en el libro de San Juan capítulo 3, y rápidamente para aprovechar el tiempo y dejar bien claro para la pregunta del hermano. Dice en el libro de San Juan capítulo 3, versículo 3, le dice el Señor Jesús a Nicodemo. Jesús le respondió y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, esto sí es categórico, esto sí es fundamental, por lo que el hermano está preguntando, para salvación está preguntando. Entonces, sí es necesario nacer de nuevo, no solo del agua, sino que también del espíritu. Para concluir, entonces, también dice ahí en el libro de San Mateo, capítulo 18, dice San Mateo capítulo 18, versículo 3. Dice, y dijo el Señor Jesús, ¿verdad? De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Bueno, y así podríamos mencionar una cantidad de pasajes, pero yo creo que el sentimiento del hermano es para salvación, la doctrina para salvación. Ahí está, escrito en la palabra del Señor, ahí hay instrucciones, hay doctrina, hay enseñanza del Señor Jesucristo para que pueda entrar en este mar de doctrinas que hay en la palabra del Señor. Invitamos al hermano que conozca bien el fundamento de la iglesia. Bendiciones, hermano. Amén. Amén. Gracias, Mario, por tu intervención, por tu respuesta, y te dejo el tiempo, Carlos. Muchas gracias, Leonardo. Pues hemos llegado ahorita a la primera ronda de preguntas, ¿verdad? Y pues esto se ha extendido porque ha estado muy interesante, pero pues vamos a entonar una alabanza, ¿verdad? Me gustaría, aquí me están solicitando la alabanza, te necesito, oh Dios, dice, con todo mi ser, y creo que esto va alusivo a lo que hemos estado aprendiendo de la palabra del Señor, produce interés, y pues hay que pedirle a Dios, ¿verdad? Que Él nos llene para que podamos indagar más de su palabra y comprender, ¿verdad? Que Dios sea el que nos dé el entendimiento. Y pues, hermano Hugo, no sé si pudiéramos entonces entonar esta alabanza, te necesito, oh Dios, con todo mi ser.
estar sin ti, sin tu presencia. Tu palabra, Señor, me hace vivir. No puedo estar sin ti, aleluya, sin tu presencia. Tu palabra, Señor, me hace vivir. Te necesito, Dios, con todo mi ser. Pues has llegado a ser el todo de mi vida. Crea en mí, oh Dios, un limpio corazón. Renueva dentro de mí un espíritu recto. Bienaventurado soy por tenerte a ti. No puedo estar sin ti, sin tu presencia. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. No puedo estar sin ti, sin tu presencia. Amén. Amén, gracias, de veras, gloria a Dios por esta alabanza. Vamos a continuar inmediatamente con la segunda ronda de preguntas y respuestas. Y tenemos entonces ya lista la primera pregunta para el hermano Edgar Fuentes. Dice así, hermano Edgar, la siguiente ronda, la primera pregunta dice, ¿por qué el término sacerdote que aparece en la Biblia no es usada en la iglesia evangélica moderna? Le dejo el tiempo, hermano Edgar. Bueno, lo que sí me desconcierta un poco en 30 años que tengo de estar en la iglesia, no había oído ese calificativo de iglesia moderna. La iglesia es una, la que fundó nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y esa seguirá siendo eternamente y para siempre. Y en el libro de Apocalipsis encontramos que nos dice en el capítulo 1, hablando a las 7 iglesias, dice Jesucristo, el testigo fiel y primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. O sea que Dios nos está calificando no solo como sacerdotes, sino que como reyes y sacerdotes. Y quiero leer en Primera de Pedro, capítulo 2. Leo del verso
verso 9. El pueblo de Dios tiene como título el pasaje: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Eso es lo que Dios nos dice a nosotros como iglesia. Iglesias modernas, creo que sí, hay muchas. Y ese es el peligro que se cierne para todo el mundo. Por eso nosotros debemos de pedir no solo nacer, sino que ser llenos del Espíritu Santo para discernir. Dice, escudriñarlo todo y retener lo bueno. De tal manera que para la persona que hizo la pregunta, le sugiero, le pido que trate de ver por qué esas dudas. Muy bueno que la haga, pero eso indica que falta el nacimiento y la llenura del Espíritu Santo para entender la palabra. Amén. Gracias, hermano Edgar. Bueno, Leo, te dejo el tiempo. Gracias, Carlos. Hermano Saúl, la siguiente pregunta es para ti y dice de la siguiente manera. Cuando hubo hambre en Egipto, y está interesante, dice, ¿por qué Dios quiso revelarle al faraón la sequía y no se la reveló a su siervo Jacob? Es la pregunta para ti, hermano Saúl. Ok. Voy de inmediato por el tiempo. Es muy sencillo, muy simple. El enfoque histórico en ese momento no era Jacob. En ese momento, el enfoque de la manifestación de Dios era hacia José. Imagínense que José pasó 2 años después que se recuerdan que si ustedes leen un poquito los antecedentes previos a este capítulo 41, José tuvo, o mejor dicho, el copero y el panadero tuvieron un sueño y José se lo reveló y se cumplió literalmente. Pero José en esa oportunidad se quiso apoyar en ellos y les dijo, ahí se recuerdan de mí cuando estén allá con el faraón. Y Dios hizo que se le olvidaran. ¿Saben cuánto tiempo pasó? 2 años. 2 años. Tal vez José al principio dijo, de plano le van a decir a Faraón y de inmediato yo voy a ser restaurado. No, el trato de Dios era para José. En ese momento, diríamos, el rema de lo que estaba sucediendo espiritualmente ahí estaba enfocado en la vida de José, en el ministerio simbólico que representaba José para el pueblo de Israel. José iba a ser un instrumento importantísimo para la liberación de Israel y para la formación de la nación de Israel. Entonces, ¿por qué no se lo reveló a Jacob? Porque en ese momento no era el protagonismo en el desarrollo del Israel que estaba en Jacob como su familia. Acuérdense que Israel todavía ahí era solo Jacob y sus 12 hijos. José, uno de los 12 hijos, fue a parar a Egipto y allí nace la nación de Israel en Egipto. Y la semilla allí en Egipto fue José. Entonces el enfoque divino estaba centralizado en el protagonismo ministerial de José, el trato divino hacia él. Se le revela a Faraón un sueño y ¿quién era el único que se lo pudo revelar? José. ¿Y quién era José? Un judío, hijo de Jacob, que iba a ser parte de las tribus de Israel. Entonces es importante que el enfoque de Dios era alrededor de José como el protagonismo de la fundación de su nación Israel. Amén. Amén.
Gracias por la respuesta, hermano Saúl. Carlos. Muy bien, continuamos entonces con la siguiente pregunta para hermano Edwin. Dice así la pregunta, hermano Edwin, ¿qué función cumple el aceite cuando ungen a alguien? Según Primera de Samuel 16, 12 al 13, el Espíritu de Jehová vino sobre él. Esta es la pregunta, hermano Edwin. Bien, entrando en materia, el aceite, es aceite de oliva, está representando básicamente el Espíritu Santo. Ese es una de los símbolos, pero volvemos al mismo tema anterior. Es un símbolo, nada más. No es el Espíritu Santo, es un símbolo. De hecho, Dios aquí en el libro de Éxodo, capítulo 25, habla de aceite, dice en el versículo 24, de casia 500, y da la fórmula aquí para la ofrenda según siliere en el santuario, y de aceite de olivas un hin. Hay una ordenanza acerca de cómo hacer el aceite de la unción. Ahora, ¿cuál es la importancia? Si vamos a la cultura israelita, el aceite de oliva era apreciadísimo dentro de toda la comunidad. ¿Por qué? Porque sirve para la unción, porque sirve para medicamento, porque sirve para jabón de aseo, es un elemento ceremonial y bueno, elaboración de las comidas. Eso quiere decir que el pueblo de Israel le daba tanto valor, oigan, y eso es lo importante, le daba tanto valor al aceite que se simbolizaba como algo importantísimo, como algo básico. Cuando se hablaba entonces del aceite como unción, estaba representando, porque al ungir un rey, le vertían aceite de arriba de la cabeza para que fuera, por eso habla de Aarón precisamente, del aceite que corre por sus barbas. Habla de la unción del Espíritu Santo sobre alguien, no dentro de alguien. Cuando hablamos de esa unción, está hablando de que es ungido, por eso se habla de ungido, es que está fuera, está corriendo, chorreando ese aceite en aquella persona. Esto simboliza la presencia, por eso cuando dice que es ungido David, es porque la presencia del Espíritu Santo estaba representada en ese acto. No es que el aceite sea el Espíritu Santo. Por eso las figuras del Antiguo Testamento tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el aceite se ha vuelto entonces una figura religiosa. Entonces, miren ustedes por qué no ungen con aceite a los enfermos. Es que esto se volvió prácticamente una práctica religiosa. Hay ciertas corrientes ahí religiosas que ungen con aceite. Hay quienes hasta la crucita con el aceite, sobadas con aceite. Pero estos son prácticamente rituales que no tienen nada que ver con lo que Dios quiere mostrar. Esto vuelvo al símbolo, y los símbolos van a desaparecer en un momento dado en este nuevo pacto. Recordemos, como hablamos incluso del pacto, estaba una jarría de oro y estaba la vara, y cuando se entierro se perdió también. Cuando llegó la arca allá al templo de Salomón, solo las tablas estaban. ¿Qué pasó? Todo esto se tiene que ir perdiendo. Todos los símbolos y signos se tienen que ir perdiendo para llegar a lo perfecto. Ahora entonces no necesitamos la unción de un aceite, sino que lo que necesitamos es la presencia del Espíritu Santo con vosotros y en vosotros. Y esa es la promesa más maravillosa. Entonces, en pocas palabras, significa el Espíritu Santo. Y eso también en el arca, en el templo, estaba significando la luz. Por eso el aceite da luz, porque estaba en las lámparas, y cuando habla de las vírgenes, incluso habla de que tenían aceite, porque esas lámparas tienen que mantenerse encendidas. El aceite producía una luz continua. La presencia del Espíritu Santo hace que haya continuidad de luz en nuestra vida. Por eso cuando el Espíritu Santo llega a nosotros, todo el tiempo hay continuidad de luz, porque es parte de la presencia de Dios en nuestra vida. Entonces, el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Edwin. Leo. Gracias, Carlos. Vamos de inmediato con la siguiente pregunta para nuestro hermano Mario. Hermano Mario Tayún, la siguiente pregunta dice de la siguiente forma. Según San Juan capítulo 1,
del verso 31 al 33. Jesús fue bautizado con agua y al instante descendió el Espíritu Santo de Dios. Este es el interrogante de este hermano Mario, te lo dejo. Sí, para leer un poco el contexto de la pregunta, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era el primero que yo. Y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me envió, sobre quien vea descender el Espíritu y que permaneciese sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Es verdad, así como lo están preguntando, me imagino que es para poder confirmar. El Señor Jesús a los 30 años se bautizó en agua. Por eso de que nosotros no bautizamos a los niños, porque no es doctrina eso para la iglesia. El Señor Jesús dio el ejemplo, se bautizó a los 30 años, pero lo que voy es esto. ¿Qué sucedió ahí? En ese acontecimiento tan maravilloso, el apóstol Pablo lo dice aquí en Colosenses capítulo 2, versículo 9, dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, dice Colosenses 2:9. ¿Qué sucedió entonces en esa experiencia maravillosa? Y es que Jesús, a él se le conocía el Hijo del Hombre, Jesús de Nazaret, y así se le conocía. A partir entonces, después de que el Espíritu Santo descendió sobre él, se le conoce como Jesucristo. O sea, la unción vino sobre él. O sea, todo lo material fue absorbido y a eso se le conoce como la unión hipostática. O sea, lo material que era de la vida de Jesús fue absorbido por lo espiritual, porque en él habitó toda la plenitud de la deidad, como quien dice, Dios en él. Eso fue lo que pasó. Entonces, confirmado entonces lo que pregunta el hermano, así es, lleno del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, Mario, por tu respuesta. Y de inmediato, pues vamos a cantar una alabanza. Esta alabanza dice, llévame a la roca, para terminar ya esta segunda ronda de preguntas. Y de inmediato, hermano Hugo, te dejamos el tiempo para poder entonar esta alabanza. Oh Dios, a mi oración atiende desde el cabo de la tierra. Llamaré a ti desde el cabo de la tierra. Llamaré a ti con mi corazón. Cuando mi corazón desmayaré, llévame a la roca que es más alta que yo. Llévame a la roca que es más
más alta que yo. Llévame a la roca, es más alta que yo. Llévame a la roca, es más alta que yo. Porque tú has sido mi refugio muy fuerte delante de él. El enemigo, porque tú has sido mi refugio muy fuerte delante de él. El enemigo, llévame a la roca, es más alta que yo. Llévame a la roca, es más alta que yo. Llévame a la roca, es más alta que yo. Llévame a la roca, es más alta que yo. Llévame a la roca, es más alta que yo. Llévame a la roca, es más alta que yo. Amén. Que la gloria sea para Dios. Muy bien, y les mandamos también un fuerte saludo y un abrazo a todos los hermanos que están conectados y amigos. Que Dios les bendiga a través de este medio, y te dejo entonces el tiempo, Carlos. Gracias, Leonardo. Queremos compartir, como lo hemos hecho ya de unas cuantas semanas para acá, un video. Tenemos también ahora pues un video muy especial de parte de unas jóvenes que han crecido y se han fortalecido en el Señor dentro de la iglesia, y pues queremos poner este video para edificación de muchos jóvenes y también como ejemplo. Y me gustaría entonces, Edwin Jr., no sé si estás listo con el video para que lo pudieras reproducir, y te dejo el tiempo entonces. Buenas noches a todos, espero se encuentren muy bien. Para nosotros es un gusto poder saludarles, aunque sea por este medio. Creo que todos estamos unidos en un mismo espíritu. Quizá no podemos reunirnos físicamente, pero un mismo espíritu nos une. Estamos agradecidos con Dios porque tenemos la oportunidad de poder escuchar su palabra, aunque sea por estos medios. Dios siempre nos da un aliento, un consuelo a través de su palabra, y siempre usa a nuestros hermanos pastores, y por ello yo quiero darle gracias a Dios. Así que los animo, jóvenes, que sigamos adelante. Todos estamos pasando alguna lucha, alguna prueba, pero con la ayuda de Dios podemos salir adelante. Que Dios les bendiga, jóvenes. Un fuerte abrazo a todos, hermanos pastores, y a todos los que nos están viendo por este medio. Muy buenas noches, jóvenes, cada uno de ustedes. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad que nos está dando de poder saludarles a cada uno, llegar hasta sus hogares. La verdad es de que sigamos adelante confiando en ese Dios que hasta aquí nos ha sostenido, nos ha guardado. Creo que cada uno pasamos diferentes situaciones y esto nos enseña a depender más de Dios. Sigamos confiando en ese Dios que hasta aquí nos ha ayudado. La verdad es de que yo me siento muy agradecida porque cada día Él nos está hablando a nuestra vida para poder ahí sí que depender más de Él, ¿verdad? Que es lo que nosotros como cristianos podemos hacer. Y un fuerte abrazo a cada uno, los apreciamos en el Señor, y a nuestros hermanos pastores los queremos mucho. Amén. Buenas noches, amados pastores. Buenas noches, jóvenes. Que Dios les bendiga. Para nosotras es un gusto poder saludarlos por este medio, por esta oportunidad que nos han dado de transmitir unas palabras. La verdad, como ellas ya lo han compartido, quizás estamos pasando batallas diferentes. La verdad es que todos libramos batallas diferentes, pero tenemos un mismo Dios, y el Dios que tenemos es muy grande, y con Él somos más que vencedores, jóvenes. Yo les animo a que sigamos adelante, y muy pronto quizás nos podamos reunir. Realmente el tiempo no lo sabemos, pero podemos confiar en que Dios está haciendo lo mejor,
y les envío un fuerte abrazo. Que Dios les bendiga. Les amamos. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. Pues gracias a Dios por ese saludo. También saludos a nuestras hermanas que son maestras, colaboradoras. Las hemos visto en diferentes retiros, ¿verdad? En muchas circunstancias, retiros juveniles, retiro de abuelitos, también en retiro de parejas colaborando, por supuesto, ¿verdad? Y pues qué alegre ver el sentimiento de muchos jóvenes y pues ojalá que tomemos ejemplo muchos también, ¿verdad? Así que continuamos entonces con la siguiente tanda de preguntas, Leo. Gracias, Carlos, y de verdad nos alegramos mucho de ver el sentimiento de muchos jóvenes, de poder compartir esa fe que el Señor ha permitido que nazca en sus corazones y se lleve a cabo en obra, ¿verdad? Y gloria a Dios por esto. Pues bueno, vamos entonces de inmediato a continuar las preguntas. Y la siguiente pregunta es para nuestro hermano Edgar Fuentes. Hermano Edgar, la siguiente pregunta dice de esta manera. Estoy estudiando en la universidad. Edgar, un momentito. Sí, perdón. Fíjate que se desconectaron los hermanos. Parece que hay un error técnico ahí. Si quieres, pasas ahí a la siguiente cámara para mientras perfecto, se recupera la imagen. No lo había notado. Gracias, Edwin, por aclarar. Muy bien. Entonces, vamos entonces con la siguiente pregunta para ti, hermano Edwin. Dice así la siguiente pregunta. ¿Es normal que si algún hermano descansa en el Señor, se dé algún fenómeno colectivo en el que otros hermanos descansen al mismo tiempo o no hay relación alguna? Es la interrogante de este hermano. Te dejo el tiempo. Solo si habilitas tu audio, hermano. Bueno, le digo, no sé si es adivinanza o qué, pero creo que vamos a tratar de explicar de alguna manera como lo puedo entender yo. Quizás la pregunta viene a través de algún joven que está estudiando estadística, matemáticas, está estudiando a Pascal, está estudiando la ley de las series, estadísticamente hablando. No sé, normalmente nosotros asociamos nuestros conocimientos a las cuestiones bíblicas, a las cuestiones espirituales, pero creo de que no se trata tampoco ni de la ley de las series, ni de la ley de Pascal, ni de la ley de las casualidades. Creo que en Dios siempre hay un propósito. Y Dios en su propósito siempre nos va a enseñar algo. Si vamos, por ejemplo, a Dios, siempre va a tener una causa y siempre va a encontrar un objetivo. Y en eso vamos a basar precisamente esta explicación. Por ejemplo, en el pueblo de Israel, en un momento dado, se dio una situación de pecado dentro del campamento. ¿Qué empezó a suceder? Empezó uno que se murió por acá, otro que se murió por allá y otro que se murió por acá. Entonces, parecía como que, bueno, ley de series, diríamos. No, no es ley de series, era consecuencia de algo. Cuando hablamos entonces estadísticamente, se puede hablar de ley de series, estadísticamente la probabilidad de algo. Pero en este caso, estamos hablando del juicio de Dios sobre su pueblo. Entonces, acá es diferente totalmente. Obviamente, el pueblo de Dios falló, el pueblo de Israel falló, y como consecuencia empezó un muerto, 10 muertos, y ustedes pueden leer ahí precisamente en el libro de Números, que es tan importante esto. Dice en Números capítulo 25, versículo 9, y murieron de aquella mortandad 24,000. ¿Será ley de series o será juicio de Dios? Dios de alguna manera siempre va a encontrar un propósito en nuestra vida. Cuando entonces Dios empezó a juzgar por un acto de pecado, entonces viene Dios también, ve la justicia que se hace en un momento dado, ve a un Finés que hace justicia, entonces ahí paró la mortandad. Cuando nosotros querramos entender la palabra de Dios, estadísticamente vamos a fallar. Las leyes de Dios son leyes demasiado sabias, demasiado elevadas a la ley de Pascal, a la ley estadística. Dios hace lo que quiere porque Dios es soberano. Entonces, en un momento dado puede ser que un hermano falleció, que otro falleció. Bueno, podemos decir que es el propósito de Dios, preparando a la iglesia, anunciando que ya viene, anunciando los que ya están listos. Pero eso no tiene nada que ver con ley de series ni leyes estadísticas. Es la voluntad de Dios. Y nosotros debemos de basar
nuestros razonamientos, no en lo matemático ni en lo estadística. Vamos a llamar la atención siempre a la voluntad de Dios en su pueblo, porque la voluntad de Dios prevalece para siempre sobre la humanidad, sobre el universo y principalmente sobre la vida de su pueblo. Amén. Amén. Muchas gracias por la respuesta, hermano Edwin. Carlos. Bien. Muchas gracias. Entonces vamos a continuar, hermano Edgar. Tengo su pregunta lista por acá, hermano Edgar. Dice así la pregunta: estoy estudiando en la U. ¿Cómo hago para mantener mi fe? Le dejo el tiempo, hermano Edgar. Muy bien. Me gustaría conocerlo y que platicáramos por lo menos un par de horas. Tuve la experiencia de estar en la universidad y iba a la iglesia, como muchos van, pero no era de la iglesia. Pero cuando yo conocí a Dios, o mejor dicho, cuando Dios me sacó del mundo, yo llegué y le dije a mis compañeros de estudio: mucha, ya no corro con ustedes. Todas las mañas que se hacen en la universidad son horribles, tremendas. Pero cuando yo estuve con el Señor, Él me libró, me ayudó, y por eso estoy de pie todavía. Porque gracias a Dios me gradué. Posteriormente salí al exterior, fui a estudiar y podía ya hacer cualquier cosa, pero busqué al Señor, iba a la iglesia y perseveré. ¿Por qué? Porque Dios sabía que tenía que estar algún día en su casa tratando de barrer, tratando de hacer las cosas, porque Dios quiere que si vamos a barrer, tenemos que tener buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. En el libro de Romanos dice 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Puño de muchachos evangélicos, pero a medias, pues fracasaron, ya no siguieron. Otros se murieron. Así es que, mi querido hermano, amigo, amarrate los pantalones, pídele a Dios ser bautizado con el Espíritu Santo y vas a dar testimonio aunque te echen de la universidad. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Edgar, por su respuesta. Leo. Gracias, Carlos. Y vamos de inmediato entonces a la siguiente pregunta. Esta pregunta es para nuestro hermano Saúl. Dice de la siguiente forma: los días van de mal en peor y nuestros días son tan cortos que estaba reflexionando, ¿se podría hacer la Santa Cena en familia ya que no podemos reunirnos como congregación? Supongo que sí, pero quisiera tener la autorización de nuestros pastores. No me gustaría dejar mucho tiempo sin renovar mis votos. Dios es misericordioso. No sé qué podrías opinar en cuanto a esto, hermano Saúl. Amén. Gracias, Edgar, y entro de lleno a responder esta pregunta sumamente interesante. La pregunta deja entrever una necesidad de pueblo, y eso es obvio, pero no podemos nosotros, o no se puede, cualquier persona reunir a sus hijos, reunir su familia y decidir celebrar la Santa Cena, porque no se estaría llenando una figura o un esquema establecido por Dios para ministración de algo tan importante como es la fiesta de la Pascua o la fiesta de la liberación por medio de Jesucristo. No es cualquier celebración. Es una de las fiestas más solemnes y que el mismo Señor Jesucristo le dijo: todas las veces que la comiereis, mi muerte anunciáis hasta que yo venga. Dentro de la estructura y el esquema para poder celebrar una Santa Cena, tiene que haber una figura sacerdotal. Tiene que haber una autoridad instituida por Dios para que la ministre. La Santa Cena no la puede celebrar cualquiera arrogándose derechos de autoridad.
Acuérdense que no podemos ofrecer delante de Dios un culto que no sea autorizado por Dios. Allá hubieron unos hijos que quisieron celebrar un incienso extraño a Dios y fueron consumidos por el fuego de Dios. La figura de la celebración de la Santa Cena tiene que haber una autoridad sacerdotal, una autoridad espiritual que la ministre. Por eso cuando el Señor instituyó la Santa Cena, Él fue el primero que la instituyó. La figura de autoridad, la figura sacerdotal, la celebró Él. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 11, verso 23 en adelante, podemos leer cómo el apóstol Pablo describe que él recibió del Señor la noche que fue entregado y es Jesucristo el que celebra la Santa Cena. Posteriormente fueron los apóstoles los que celebraban la Santa Cena. Entonces no podemos nosotros como iglesia y como autoridades delegar una función tan importante como esta a que cualquier padre de familia en sus casas lo celebre. Sin embargo, puede haber una idea, y eso creo que la podemos compartir en su momento con el Consejo Pastoral, que podría celebrarse quizás una Santa Cena virtual, así como tenemos cultos virtuales. Si esto se extiende demasiado, yo creo que podríamos llegar a ese momento, pero eso será algo que tengamos que platicarlo y llegar a conclusiones prudentes a nivel de Consejo Pastoral Central. La pregunta es interesante y refleja una necesidad espiritual en el pueblo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Saúl, por la aclaración y el consejo. Carlos. Gracias, Leo. La verdad que es muy interesante la pregunta y qué importante, ¿verdad? Y pues prontamente vamos a tener respuestas entonces con respecto a esta pregunta que tenía por acá el joven, ¿verdad? Entonces, la siguiente pregunta sería para hermano Edwin, si no estoy mal. Ah, no, perdón, es para hermano Mario porque por el cambio que se hizo, ¿verdad? Gracias aquí por la corrección. Dice, hermano Mario, ¿estás listo? Dice, ¿cómo saber si un sueño es de Dios? ¿Y cómo interpretarlo? Dice Mario. Te dejo entonces la pregunta, Mario. Bueno, yo creo que es una de las inquietudes que surgen, pero dice aquí en el libro de Eclesiastés 5:3, dice, porque de la mucha ocupación viene el sueño, dice. O sea, hay muchas formas de soñar cosas. Por ejemplo, alguien podría decir que soñé que me estaban persiguiendo para matarme. Pues es sencillo interpretarlo, saben ni qué estaba viendo durante el día, qué películas estará viendo. Por eso de que se le refleja en sus sueños. O alguien podría decir que es lo común en algunos jóvenes. Dice, yo soñé que me estaba casando, dice, o sea, porque de plano es un deseo que hay ahí en el corazón y se le refleja en sus sueños y son cosas que se dan. Por eso dice la palabra del Señor que de la mucha ocupación viene el sueño. Ahora, hay revelación de Dios, por ejemplo, como esto que dice en el libro de Deuteronomios, capítulo 13, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigio, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, dice ahí, ahora dice, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conocisteis y sirvámosle. No daréis oído a las palabras del tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Qué bonito cómo lo declara aquí la palabra del Señor. Es bien sencillo. Cuando hay alguien que de repente resulta contando su sueño, aquí inmediatamente hay que ir al testimonio, ¿verdad?
al testimonio. ¿Qué carrera espiritual ha tenido la persona? Porque fácilmente alguien podría contar un sueño y alguna imaginación, pero aquí dice la palabra del Señor de que hay quienes que cuentan sueños y sí se cumplen, pero lo malo es que llevan una vida lejos de Dios, una vida con cosas malas, una vida que lleven a otros haciendo cosas malas. Me llama la atención cómo cuando José interpretó el sueño o cuando Daniel interpretó el sueño, ¿qué fue lo que hizo inmediatamente? Lo que hizo es ir con sus compañeros en ayuno y en oración. Resumo entonces cómo saber si un sueño es de Dios. Sencillo, que la persona lleve una vida de oración. Por eso dice en el libro de Jeremías, si ellos hubiesen estado en mi secreto, ¿qué quiere decir eso? Hay que estar en el secreto de Dios para poder tener esa revelación de Dios, y interpretarlo es fácil. Con la vida, con la conducta de la otra persona, se sabe que Dios está ahí enviando un mensaje. Amén. Ahí estaríamos, Carlos. Gracias, Mario, por la respuesta. Yo tomo de inmediato el tiempo, Mario, gracias. Bien. Y gracias a los hermanos por atender a estas inquietudes. Quisiera que ya para ir finalizando este momento, pudiéramos entonar una alabanza muy preciosa. Está en el Salmo 150. Dice esta alabanza: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento. Es una alabanza muy preciosa. Te dejo el tiempo, Hugo, para que podamos entonarla. Alabar a nuestro Dios en su santuario, en la hermosura de su cielo, por sus proezas alabarle a Él, alabarle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocina, salterio y arpa a la vez, cantar, alabarle con el alegre pandero, con el candor de la danza, cantar con gozo al Señor, alabarle con cuerdas, flautas y címbalos, de júbilo y resonantes, en su lenguaje todo lo que respira, alabe al Señor, lo que respira, alabe al Señor, alabar a nuestro Dios en su santuario, en la hermosura de su cielo, por sus proezas alabarle a Él, alabarle en la fuerza de su nombre, con el sonido de bocina, salterio y arpa a la vez, cantar, alabarle con el alegre pandero, con el candor de la danza, cantar con gozo al Señor, alabarle con cuerdas, flautas y címbalos, de júbilo y resonantes, es un lenguaje todo lo que respira, alabe al Señor, lo que respira, alabe al Señor, lo que respira, alabe al Señor. Gloria a Dios. Amén. Amén. Que así sea y esa sea una realidad en nuestra vida, que todo lo que respiran alabe el nombre del Señor. Y bueno, estamos finalizando ya este momento y
Bendecimos a todos aquellos que están conectados. Un saludo. Estábamos observando que más o menos tenemos más de 300 hermanos conectados y realmente es una bendición para todos poder recibir la palabra de Dios a través de este medio. Amén. Carlos, te dejo el tiempo. Sí, gracias, Leo. De veras que, bendito sea Dios, hay mucho interés y mucha necesidad y se ve reflejada en las preguntas que los jóvenes están haciendo, ¿verdad? Y qué importante, pues ahorita surgió esta duda de la Santa Cena, pues y esperamos una respuesta de nuestros hermanos pastores, ¿verdad? Para poder, pues, renovar nuestros pactos y pues bendito sea Dios que surgen estas preguntas, porque es así como se ve la necesidad y la respuesta, pues, de parte de nuestros hermanos. Y pues gracias a Dios hemos llegado, pues ya al final de nuestro tiempo de preguntas y respuestas. No se siente el tiempo, de veras que no se siente. Pero para finalizar, quiero solicitarle a hermano Edgar Fuentes, por favor, hermano Edgar, si pudiera orar, ¿verdad? Para terminar ya este momento de preguntas y respuestas. Oramos. Señor, gracias por la oportunidad de estar en comunicación como hermanos, como familia, pero especialmente en la comunicación directa con nuestro Padre Celestial, el cual nos guía y nos guarda y nos sustenta para permanecer en fidelidad y en santidad hasta su venida. Gracias, Señor. Te pedimos por las almas que se han estado conectando, que puedan recibir la palabra con mansedumbre, que puedan ser edificados para crecer en fe, en esperanza y amor. Ayuda a cada familia representada para que podamos seguir confiando en tus promesas, buscando la llenura del Espíritu Santo para que vean en nosotros la paz, el gozo, la libertad y la esperanza de la vida eterna. Por Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias, hermana Edgar. Entonces, pues hemos llegado al final de este momento. Quiero agradecer nuevamente a nuestros hermanos pastores por tomarse el tiempo, ¿verdad? Y de responder a estas preguntas e inquietudes de los jóvenes, y también agradecer nuevamente a nuestros compañeros y hermanos, hermano Hugo Vélez en música, hermano Edwin Jr. ahí detrás de cámaras apoyándonos en los mensajes y saludos, hermano Santiago Ramírez también allá apoyándonos también como hermano Saúl y hermano Edgar. Así que muchas gracias a todos por su colaboración, ¿verdad? Y pues esperamos nuevamente conectarnos dentro de 8 días, si así el Señor nos permite, ¿verdad? Y pues yo creo que hemos llegado al final. No sé si alguien de los hermanos quisiera tomar el tiempo para dar unas últimas palabras de despedida. Creo que hoy estamos a buen tiempo todavía. No sé, quisiera dejarles el tiempo. Hermano Mario, ¿quieres tomar el tiempo? Te lo dejo. Un saludo especial ahí, viendo la lista que van pasando ahí de todos los hermanos. Bueno, un saludo especial a todos, pero en especial ahí a una jovencita que está allá por San Rafael Las Flores, que se llama Juventina. Ahí un saludo especial ahí, les mandamos un abrazo ahí a la hermana y que Dios le bendiga. Amén. Amén. Gracias, Mario, por el saludo a esa hermana jovencita que está atenta. No sé, hermano Edwin, si le quisiera mencionar algunas palabras finales. Bueno, yo le doy gracias a Dios porque cada vez se ve más interés de parte de los jóvenes como el futuro de la iglesia en poder sustentar pues en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de la palabra su vida. De la abundancia del corazón hablará la boca. En la medida en que vayamos integrando el conocimiento de Dios a nuestro corazón, a nuestra mente, pues vamos a ir creciendo espiritualmente, pero sobre todo entrar en este nuevo pacto y no tanto apoyarnos en las figuras del pasado, que realmente solo han de servir de ejemplo para que nosotros podamos, ahí sí que con la ayuda de Dios, la presencia del Espíritu Santo y por medio de la fe, llegar hacia la meta. Que Dios les bendiga, ánimo y poder llegar hasta la eternidad. Que Dios les bendiga, jóvenes. Hasta luego. Amén, muchas gracias, hermano Saúl. Entonces le dejo el tiempo, o hermano Edgar, no sé, ¿quién toma el tiempo inmediato? 1, 2, 1, 2. Bueno, también a mí es un gusto grande el poder llegar hasta ustedes, jóvenes,
y no jóvenes, pero con el espíritu de joven. Así como decía hermano Mario, hay algunos jóvenes que ya tienen hasta pelo blanco, ¿verdad? Pero eso no limita ese sentimiento, pero eso es lo hermoso en este camino, en que los años no limitan nuestra libertad, ni tampoco ese sentimiento interno. Aunque este cuerpo exterior se desgasta, el interior se va renovando y hay sentimientos nuevos, hay un impulso nuevo, hay una renovación espiritual interna maravillosa que no nos la puede quitar esta limitación de reunirnos. Al contrario, creo que ahora tenemos más tiempo para edificar el alma y el espíritu nuestro y poder fortalecer esos valores espirituales que nos permiten crecer. Las preguntas de esta noche fueron preguntas muy bonitas, muy puntuales, muy interesantes, y creo que todo este caudal de conocimiento lo que debe de servir es para que crezcamos espiritualmente en el conocimiento de Dios. Pero no nos olvidemos, el conocimiento sin espíritu no hace nada. Así que, sobre todas las cosas, llenémonos del Espíritu Santo de Dios y sumemos a esa fórmula el conocimiento de la palabra, y mis queridos hermanos, las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Que Dios les bendiga y que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Me gozo en verles. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Saúl. No sé si hermano Edgar quisiera dar unas últimas palabras finales y despedir entonces ya esta transmisión. Bueno, voy a hablar por los viejitos. Yo también soy joven, tengo 14 años. Amén. 14 años de estar por segunda vez en la iglesia, o sea, 14 y 14 son 28. Y les digo a los jóvenes que traten de vivir en santidad, porque el tiempo no se va a prolongar mucho. Lo que estamos viendo, lo que está sucediendo, si cuando yo nací la cosa ya estaba comenzándose a enfriar, ahora la cosa está más difícil, más complicada, con los adelantos científicos, con la tecnología, con estos instrumentos que hacen comunicar la maldad y poquísimo la santidad. La juventud se va, aún la niñez se está perdiendo. O sea que la situación de la iglesia se está cumpliendo. La ciencia está aumentando, el amor se está enfriando y la fe está escaseando. Oremos, peleemos, sigamos, porque Dios ya pronto viene. Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios. Amén. Entonces nos despedimos así entonces. Gracias a todos por estar atentos y feliz noche, hermanos pastores, hermano Edwin, hermano Saúl, hermano Edgar, hermano Mario. Que Dios les bendiga. Gracias por su tiempo. Gracias a todos por este momento. Hasta la próxima. Que el Señor les bendiga. Amén. Iglesia Avivando la Fe presentó el mensaje de la palabra de Dios. Si esta enseñanza ha sido de edificación para su vida, le invitamos para que siga nuestras transmisiones en vivo con nuestros nuevos horarios. Los domingos a las 10:30 de la mañana, martes a las 7:45 de la noche, miércoles a las 7:30 de la noche y los viernes a las 7:45 de la noche. Para más información, puede visitar nuestra página www.avivandolafe.org, donde podrá descargar prédicas, estudios bíblicos y más información. Síganos en Facebook y YouTube como Avivando la Fe. Ha sido una bendición compartir con ustedes. Que Dios les bendiga.